Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces, quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre cartas abiertas. Yo sé, yo conozco a algunos hermanos aquí que, mire, les vuela la mente, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, de que son fáciles para decir las cosas, para escribirlas, y hablan, y mire, son pero expertos. Entonces, me imagino que cuando estaban enamorando a su esposa, de repente le escribía una carta, ¿verdad? Hoy le escribí una carta, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Desde que las Pléyades y el Orión fueron creados, se descosa escribiéndole una carta de amor, ¿verdad? Y la entonces novia, ¿verdad? Cuando la lee, se enamora de las cartas. Pero mire, le pregunto algo, ¿qué, por ejemplo, el efecto que produce algo que le escriban a uno, le gusta lo escrito, pero hace que uno se enamore de quien lo escribió? Amén. Entonces, cuando usted y yo tenemos contacto con la hermosa palabra del Señor, hace que nos enamoremos de Él cada día más. Por eso es importantísimo que nosotros aprendamos de las cartas que el Señor nos ha dejado. Y mire, yo le traigo aquí no miren en ningún orden en específico, pero traigo una secuencia de cartas donde yo primero les quiero enseñar que, por ejemplo, una carta puede producir un efecto nocivo. Y eso que son solo palabras, ni siquiera es un armamento, una bomba, un balazo, no, es una carta, pero puede llevar o destrucción o puede llevar bendición. Por eso usted y yo tenemos en la Escritura cartas de amor de Dios para nosotros, para que nosotros nos enamoremos de Él. Por eso es que le preguntaba al principio, ¿está completamente enamorado de Dios? Porque si usted me dijo que sí estaba enamorado de Dios, es porque usted ha leído las cartas que el Señor ha escrito. Ahora, si no lee las cartas que el Señor ha escrito, ¿cómo se va a enamorar de Él? Bueno, tal vez alguien le dice, viera qué bonita es la Biblia, y le llama la atención y la lee y se enamora del Señor. Pero no hay nada más gratificante que uno mismo abrir la palabra de Dios y leerla y darse cuenta quién es Él para nosotros. Cómo Él nos ama, cómo Él nos bendice, cómo Él nos previene de cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, el principio bíblico está en Filipenses capítulo 4 y verso número 6. Y dice, por nada estéis afanosos, y antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Vaya, ¿por qué le puse un correo o un sobre aéreo ahí? Porque va directo al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero dar a entender yo con esto, amada iglesia? Que cada vez que, así como el Señor nos habla a través de la palabra de Dios, nosotros también podemos presentar nuestras peticiones delante del Señor. Porque si yo le pregunto, ¿usted tiene peticiones delante de Dios? ¿Verdad? Entonces usted puede poner las peticiones delante del Señor. Perdón. De hecho, nosotros tenemos un redoma donde ponemos las peticiones y ahí estamos constantemente orando. Pero el solo ejercicio de la fe, de escribir su petición y ponerla en un sobrecito y presentársela al Señor, ahí ya usted está presentando su petición delante del Señor mismo, y Él ya lo vio, ya lo supo. Ahora, ¿qué le quiero dar a entender yo con esto, amada iglesia? Que entonces hay un principio de que nosotros también le podemos escribir al Señor. Nosotros también podemos hablar con Él. Claro, si yo le pregunto, ¿alguien le ha escrito al Señor algo aquí? Que levante la mano. A ver, con las manos levantadas, porque no vi. 1, 2, 3. Vaya, mire, ahí ya tenemos escritores inspirados que tal vez le ponen, Señor, te amo. Y le hacen su cartita al Señor y ahí la tienen guardada. No se la enseñan a nadie para que no le digan que está loco, pero de amor por Dios. Porque ese es un ejercicio de fe. El Señor lo sabe todo. Él sabe antes de lo que nosotros le vayamos a pensar, mucho más lo que vamos a escribir. Él ya lo sabe. Pero es un ejercicio de fe. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque debemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios.
Entonces es como un ejercicio, es como una correspondencia. Mire, el uso de la correspondencia no se limita a nuestros tiempos modernos. Esto viene desde miles de años atrás, siglos atrás, donde ya había un tipo de correspondencia. Entonces, quiero que veamos algunas cosas. Por ejemplo, en el hebreo hay siete formas para decir carta. Pero mire, en hebreo se dice igra, que significa epístola. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Igeret, que significa carta. Epístola y carta son dos cosas diferentes. Ketobet, en la Biblia, en el hebreo dice carta, pero en el hebreo, ketobet significa marca impresa en la piel o en las pieles, porque usted se recuerda que antes o escribían en las pieles o en los papiros, ¿verdad? Miktab significa letras o documentos. Mire, desde cuándo ya tenían el uso de la escritura. Estamos hablando de miles de años atrás. Nishteban significa epístola o carta, lo ve de las dos maneras. Sefer significa libro o carta escrita. Pitgan significa una respuesta por medio de carta o por medio de un decreto. Ya es una respuesta. Y por último, Sidna, que significa una oposición o una acusación por medio de una carta. Entonces, yo le estoy ampliando el panorama, el universo de las cartas, para que entendamos que hay cartas buenas y cartas malas. Bueno, vayámonos al griego. Este solamente es una introducción. En el griego se dice grama, que significa trazado, dibujado o letra. O sea que esos son aquellos calígrafos, ¿verdad? Que vienen y hacen su letra y mira y la dibujan. No como uno que solo hace así, ¿verdad? Pero hay unos que se hacen su tiempo y dibujan y uno dice, ¡ala, qué bonita la letra!, ¿verdad? Epístole. Epístole en algunas traducciones en castellano, en el español, ¿verdad? Se dice carta, pero también se dice epístola. Pero el significado de epístola es mensaje escrito o un discurso público. La diferencia básica entre una carta y una epístola es de que una epístola era un escrito público que debía de ser, valga la redundancia, publicado, ¿verdad? Enseñado para muchos. La carta es algo más personal, más individual. Por eso es que el apóstol Pablo escribió epístolas, ¿verdad? Y recuérdense que dentro de las epístolas hay epístolas universales que son para toda la cristiandad, pero hay otras que están dirigidas directamente, como a los Corintios, a Timoteo, a Tito, etcétera, etcétera, que fueron directamente a escribirles a él o a ellos, pues, ¿verdad? Claro que ahora se convirtieron en epístolas porque nos hablan, no les hablaron solo a ellos, sino que nos hablan y les van a seguir hablando a muchos cristianos alrededor del mundo, amén. La otra palabra para describirlo es biblión. Biblión significa un libro pequeño o un rollo, ¿verdad? Usted ya esto ya lo sabe, ¿verdad? Y también apostación. Mire esta carta. Apostación significa estar apartado y también significa carta de divorcio. Esta es la palabra para decir carta de divorcio. Entonces, ya con esos conceptos, entonces podemos entender que hay mensajeros buenos y hay mensajeros malos. Y a eso es a lo que yo quiero que nosotros veamos. Por eso, mire, aquí traigo dos cartas que le van a sorprender. Usted ya las vio, pero con el concepto que le acabo de dar de un mensajero que la firma y el otro que la recibe y le responde, ahora vamos a entender cómo era la correspondencia. Entonces, por ejemplo, mire esta primera carta, la carta de la maldad. Mire qué carta esta. Segunda de Samuel, capítulo 11 y verso 14. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Padre, mire esto. Dice el verso 15. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Qué carta es? ¿Y el mensajero quién fue? El mismo Urías llevó la carta. Mire qué noble y qué leal Urías, porque él no lo estaba viendo nadie.
así, calentó el sello para poderlo despegar y que no se dieran cuenta, ¿verdad? Y ahí se hubiera dado cuenta que lo iban a matar. Ahora mire la respuesta. ¿Quién cree que le respondió? Bueno, ahorita, mire aquí, yo le puse para hacerlo más dramático. Firma Rey David. Padre Santo, mire qué barbaridad. Ahora, vayámonos a la respuesta. Segunda de Samuel 12:9. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías Eteo. Has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Mire qué, Padre, qué respuesta esta. Vaya, vamos más adelante. El verso 10. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Firma Dios. Se recuerda que llegó con el profeta, ¿verdad? Y el profeta le dio el mensaje de parte de Dios. No se quedó impune. Entonces, mire estas dos cartas. Ahora, aquí, si usted quiere ver la respuesta completa a la carta que envió David, la puede encontrar en 2 Samuel 12, del 7 al 14. Ahí está la carta completa. ¿Por qué la carta de la maldad? Quisiera que alguien tal vez lo lea. Es solo un Samuel verso 11:27. Cuando pasó el luto, David mandó a traer a su casa y a ella fue a su mujer y le dio a luz a un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Ahí está. Pero lo que David, gracias hijo, te mereces una doble champurrada allá afuera. Todos se lo merecen porque todos lo estaban buscando, amén. Pero lo que David había hecho era malo ante los ojos de Dios. Pero mire, según David, con su carta nadie se iba a dar cuenta. Pero se dio cuenta Joab, porque él la tuvo que leer, ¿verdad? Ya había un testigo y quedó un documento escrito. Entonces que ahora hasta solo las palabras, ya con solo que le digan a alguien que está haciendo algo malo, ya lo quieren meter preso. No digamos con un documento escrito. Entonces vea el poder que tiene un documento escrito. Entonces, gracias hermanos ahí que no se me agotaron. Entonces mire, la carta de la maldad. David mismo se tomó el tiempo de escribir y decir, mátenlo. ¿Por qué lo quería matar? Porque se quería quedar, ya se había metido con su mujer. Ahora se la quería quitar. Y bueno, ahí, como usted sabe, en todo el capítulo, ahí está la respuesta de la carta completa, todo lo que pasó, porque yo solo le puse aquí un poco, pero dice que nunca se iba a escapar la espada de tu casa, tus propios hijos delante de ti te van a perseguir, tus hijos se van a matar. Y, hermano, qué severidad, todo por una carta de la maldad. Por eso usted y yo debemos de tener mucho cuidado, no solo con las palabras que salen de nuestra boca, sino con lo que escribimos y lo que mandamos. Claro, ahora probablemente ya no mandamos cartas. ¿Alguien manda cartas todavía? Ya no, ¿verdad? ¿Ahora qué se mandan? ¿Verdad? Ya no escriben así, sino que ahora así, ¿verdad? Y los más pilas, así, ¿verdad? Ya ni se nota que están haciendo nada, está bien, poniendo atención y abajo está escribiendo así, ¿verdad? Por debajo, para que nadie se dé cuenta. Qué terrible esta carta, iglesia, pero terribles las consecuencias también. ¿Por qué? Porque Dios mismo firmó la respuesta. Lo que hizo David estuvo malo y por eso mandó al profeta. El mensajero de Dios era el profeta. Vamos a ver, ¿quiere ver otra carta? Vaya, miremos esta carta. Carta de la usurpación y la falsedad. Estas cartas abundan a veces. Mire, 1 Reyes 21:8. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, mira el mensaje, proclamad ayuno y sentada Nabot a la cabeza del pueblo. Sentada 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Quién la firmó esta carta? ¿Se recuerda? Firma Jezabel. Mire esta carta.
Hay muchos que con palabras quieren intimidar al pueblo de Dios. Pero aquí esta malvada mujer, hasta por escrito quedó. De hecho, a través de la arqueología han encontrado el sello de Jezabel. El sello con que ella sellaba sus cartas. O sea que no es algo ficticio, sino que es un personaje real de la historia. Porque ya encontraron. Pero note entonces la maldad. ¿Y todo por qué? Porque el esposo Acab quería un campo, ¿verdad? Y le gustó un viñedo que había, y que este pobre hombre llamado Nabot le dijo, véndemelo, yo te lo compro, le dijo al rey. Y él dijo, no. ¿Se recuerda por qué no quiso vender el campo Nabot? Patrimonio. Porque era una herencia que le habían dado sus padres. No, esto es una heredad, un patrimonio que me dieron mis padres. ¿Cómo yo me voy a deshacer de lo que me regalaron, de lo que me dieron? En pocas palabras estaba diciendo, no quiero menospreciar lo que ellos me dieron. Y mire qué rey más respetuoso, ¿verdad? Porque él, siendo el rey, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quítate de ahí, yo lo voy a agarrar. Le dijo, está bien, y se regresó al palacio, y así triste, ¿verdad? Pasó delante de su mujer. ¿Y qué tenés? No, es que ese Nabot no me quiso vender a mí me gustaba esa viña, pero no me la quiso vender. ¿Te preocupes? ¿Qué vas a hacer? No, yo sé lo que voy a hacer. Chananana. Y escribió esta carta malvada. Mataron a Nabot. Bueno, en primer lugar, lo perjudicaron, blasfemaron de él. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Lo calumniaron, diciendo que había blasfemado en contra de Dios y en contra de... Y el pobre nada que ver. Muchas veces así se trata a los hijos de Dios. Hay gente malvada con un espíritu jezabélico que lo que quiere es destruir y matar al pueblo de Dios. Por eso usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para saber cuándo reprender cualquier ataque jezabélico. Porque este solo es una forma de cómo el espíritu jezabélico puede atacar. Pero note, el espíritu jezabélico tiene una influencia poderosa. Y es tan que puede ser hasta un documento escrito. Usted sabe que en la abogacía lo que vale es lo que está escrito. Las palabras no tanto, solamente que las graben, aunque es prohibido en algunos lugares. Pero de ahí documento por escrito. Dice fulano, quiero ver, aquí está, si aquí está su firma, ¿por qué me está diciendo que no? Yo no me di cuenta cuando firmé. No, pues ahí está su firma. Entonces debemos de saber cuándo reprender este espíritu, amén. Vayamos a ver otra carta. Mire esta carta. La carta profética de juicio, Padre Santo. La Biblia dice, creed a vuestros profetas, dice, ¿verdad? Y os irá bien. Fíjese de que nosotros vemos el ministerio profético en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos profetas poderosos de Dios, ¿verdad? Como Elías, Eliseo, que eran usados por Dios, el profeta Nehemías, el profeta Isaías. Bueno, vemos una gama de profetas donde el Señor nos deja ejemplos de cómo actúa Dios a través de un hombre ungido, a través de un mensajero que se mantiene en fidelidad. Por ejemplo, yo no sé si usted se recuerda que querían matar al profeta Elías, ¿verdad? Y el profeta Elías, tranquilo, llega un regimiento de 50 de los mejores soldados. ¿Y dónde está el profeta Elías? Que el rey nos mandó a llevarlo. Y han de haber visto, no sé cómo habrá sido Elías, ¿verdad? No sé si ya estaba ancianito, bueno, no sé, tal vez sí, ¿verdad? Y cuando lo vieron, dice, ¿tú eres Elías? Sí. Descendió fuego del cielo y los mató a todos. Y Elías nada, ¿verdad? Dios, él sabía en quién confiaba. Le volvieron a mandar otros 50. Fíjense que el profeta mató a los 50. El profeta mató a los 50. No puede ser, mándeme a los mejores, los corceles más rápidos, las mejores armaduras para que no me penetren las flechas. No, pues contra el poder de Dios no hay quien prevalezca. Se acercan los otros 50, le dice. ¿Y ustedes qué? Acab nos envió. ¡Uah! Otra vez fuego del cielo y los volvió a matar. 100 en menos de saber cuánto tiempo en lo que iban y venían. Llega el mensajero, los volvió a matar.
manden. A ver, y a veces ya nadie quería ir. Dijeron, a ver, ustedes vayan. Y fue. Pero dice que desde antes, dice que cuando ya lo miraban hacia lo lejos, se bajaron del caballo. Y así, por favor, postrados, ten misericordia de nuestra vida. No nos mates, por favor. Nosotros solamente somos unos mensajeritos. Bueno, está bien, vamos, pues. Pero mire qué autoridad, la autoridad profética, la unción profética. Por eso, iglesia, mire, esta es una casa apostólica, pero también es una casa profética. Porque aquí hay profecías, aquí hay unción profética. Aquí en esta casa yo estoy seguro que hay hombres y mujeres en los que se mueve el espíritu profético. Y estoy seguro de eso. Y ahí está el espíritu profético. Ok, mire, esta carta era para el rey Joram. Segunda de Crónicas 21:12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías. Y mire, ¿qué me va a decir el profeta Elías? Dice, que decía, así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. He aquí el Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Vaya, y después dice, y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Y imagínense con el background que tenía el profeta Elías. Había cerrado el cielo por 3 años, lo alimentaban cuervos, no se le había extinguido el agua. Hermano, y le lanza esa carta. Bueno, se cumplió la palabra. Si usted lee más abajo, usted sabe que en primer lugar pasó todo lo que pasó, pero también después se enfermó y se murió. Dice que era tan grave la enfermedad que lo curaban y poquito a poco, y no le curaba la herida, y se le salieron los intestinos hasta que se murió. ¿Qué carta esta? O sea, de que no podemos estar jugando al evangelio, iglesia. O somos o no somos hijos de Dios, pero no podemos decir, hoy sí voy al culto y mañana me voy a un party. Hoy sí busco de Dios y mañana me voy de chonguengue a saber a dónde. Por si no entiende, chonguengue es fiesta mundana. Vamos a hacer un diccionario, chonguengue, fiesta mundana. Pero entonces debemos de tener cuidado cómo caminamos en nuestra vida. Esta es una advertencia para todos los que leen la palabra. Miren, vamos a ver. Yo sé que le gusta más cuando está quién me envió y quién recibió. Miremos esta. Carta del orgullo y la pretensión, o el pretencioso. Hay muchos que son orgullosos. Pretencioso, si usted lo busca en el diccionario, es aquel que aparenta algo que no es. Es aquel que dice que tiene algo que no tiene. Pretencioso, orgulloso, ¿verdad? Mire cómo dice, Segunda de Crónicas 32:17. También escribió cartas para insultar al Señor Dios. Mire esto, iglesia. Al Señor Dios de Israel. Y para hablar contra él diciendo, como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Esto lo escribieron. El verso 18. Y proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Firma Sennacherib, rey de Asiria. Pero entonces fíjese que esta carta del orgullo, de la pretensión, en realidad lo que quería era meter temor en el pueblo de Dios. Y aquí lo dice. Dice, para que se espantaran y se aterrorizaran y entregaran la ciudad sin pelear. ¿Sabe usted que el enemigo, eso es lo que causa muchas veces? El enemigo le lanza a usted un pensamiento, un dardo a la mente o al corazón, y de repente lo recibe
y ya no sabe qué hacer. Dice, "Oh, el enemigo me va a destruir", y solo se lo está diciendo. Recuérdese que la escritura dice que él anda como león rugiente. Anda como, pero no es un león rugiente. El único león verdadero es el león de la tribu de Judá, que cuando ruge sus enemigos huyen espantados. Aleluya. Entonces cuando el enemigo te quiera lanzar una carta o te quiera lanzar un mensaje para atemorizarte, primero recuérdale quién está contigo. Y segundo, recuérdale su futuro. Y dile qué es lo que le va a pasar y se va a ir. Si él ya está conquistado y derrotado por el Señor y sabe su futuro, porque ya el Señor ya se lo dijo. Le dijo a la muerte, muerte. ¿Cómo le dijo el Señor? Yo seré tu muerte. Mire, y el Señor la derrotó en la cruz del Calvario. Él murió. Entonces, pastor, ¿cómo así que derrotó a la muerte? Si murió. Es que ese era el propósito. Para poder vencer a la muerte había que entrar al reino de la muerte. Todos los que entraban al reino de la muerte, nadie podía salir. Al Hades, al inframundo. Y el Señor Jesucristo mismo, al morir en la cruz del Calvario, al ponerlo en la tumba, desciende al inframundo, desciende al Hades, desciende a los infiernos. Y ahí se consume, usted lo sabe, se consume al fuego. Se deshace, se hace polvo, según el Salmo 22 dice que se hizo polvo. Y de ahí se levanta el Señor victorioso. Agarra a sus enemigos, los exhibe públicamente y después empieza a llamar a todos los que habían creído en él en el pasado, a los profetas, a los que estaban con una esperanza de fe, que estaban cautivos en esperanza. Les dijo, yo soy en el que ustedes confiaron, vámonos. Y los sacó cautivando la cautividad, los sacó y se lo llevó. Y sale y resucita el Señor victorioso al tercer día. Aleluya, dale una ofrenda de palmas. Pero no solo se quedó ahí, sino que cuando él sale victorioso de la tumba de la muerte, diciéndole, mira, ya viste mi muerte, ahora yo soy tu muerte, los días están contados para ti. Dice que se levantaron muchos santos de la antigüedad y se presentaron a las casas, diciéndoles, miren, estoy vivo, es él era el Mesías. Y después se fueron con el Señor, pero entonces veamos aquí. Mire esta carta, quiere aterrorizarlo. Bueno, mire la respuesta. Isaías, mire el profeta Isaías 37:33. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Ay, ay, ay. ¿Qué le parece el poder de nuestro Señor? Un solo ángel. Ahí no dice, perdón, quiero ver. Un solo ángel, el ángel del Señor. No dice que era un ejército. Uno solo se levantó, 185,000 en una noche o en un momento. Cuando tocaron la trompeta, ¿qué pasa? Porque no se levantan, ¿verdad? Bueno, todos estaban muertos. Se espantaron. Y mire quién lo firma. Jehová de los ejércitos. Porque ahí cuando dice, declara el Señor, así dice el Señor, en el hebreo es Jehová, pero el que se mete en batalla es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Por eso es de que usted sabe que, ¿cómo puede el ejército de Dios y Jehová de los ejércitos o el ángel de Jehová acampar alrededor suyo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que activa para que él acampe a su alrededor y lo defienda? Hay algo que dice la Escritura. A ver, los esgrimistas. Dice que el ángel de Jehová habita alrededor o acampa alrededor de los ¿qué? De los que le temen.
Si usted y yo tenemos el principio bíblico del temor a Jehová o el temor de Jehová en nuestra vida, entonces el ángel de Jehová acampa con nosotros y con él sus huestes espirituales y su ejército. Así es de que van a ser más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Por lo tanto, no se preocupe. Por eso es de que el salmista podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cómo alguien puede decir atravesar un lugar donde están aquellos que lo quieren matar? Mire, el Salmo 23 es impresionante porque dice, tú aderezas mesa. Dice, aderezas mesa. Eso lo entendemos, ¿verdad? O sea, preparas una mesa con alimentos y así bien bonita. Dice, pero dice, delante de mis angustiadores. ¿Cómo es eso? Le voy a explicar cómo es eso. Entonces, el Señor nos llama, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Siéntate aquí a mi mesa, mira, ya te preparé esto. Y los angustiadores están alrededor viendo. Así, no, ahí vas a ver a la salida. Y entonces ya uno, ya tranquilo, come tranquilo, yo aquí estoy contigo, nada, no te va a pasar nada. Y cuando va a comer un bocado, ahí vas a ver, allá el angustiador. Y entonces ya no, quítate, come tranquilo, hijo, yo estoy contigo. Y de repente, llama a su ejército para que esté alrededor, ya ni vamos a ver la angustia. ¿Sabe qué pasa muchas veces? ¿Por qué la angustia llega a nuestra vida? Y los mensajeros de la angustia nos ganan la batalla. Porque no vemos a Jehová como nuestro pastor. Porque aquí, mire, si Jehová como pastor de nosotros hace huir a nuestros enemigos, ¿qué será Jehová Sebaot en medio de nosotros? Entonces, iglesia, mire esta carta. Por eso yo le digo esta tarde, iglesia, no se preocupe. No se preocupe. Si de repente alguien le dio una mala noticia, le trajo un mal mensaje, Dios le va a mandar un mensajero de paz a su vida. Dios le va a mandar un mensajero de buenas nuevas. De hecho, usted y yo somos mensajeros de buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Por eso llevemos buenas nuevas donde quiera que vayamos. Llevemos paz a donde quiera que estemos. Y convirtámonos en sembradores de fe. Dígale a su hermano, convirtámonos en sembradores de fe, dígale. Mire esta otra carta, la carta del desánimo. Ay, ¿alguna vez lo han desanimado, iglesia? A todos creo que nos han desinflado. Iba el globito bien alegre y lo pinchan al pobre, solo la pitía cae, ¿verdad? Usted sabe que los globos y los cactus no se llevan, ¿verdad? Pero a veces se quieren amistar. Y ahí está, ay, hola cactus, hola globo. Y los dos, hola grupo. No sé cómo es que dice. Y cuando se miran de lejos nada más, ¿verdad? Cuando se juntan, dame un abrazo. Ahí está. Hasta ahí quedó la amistad. Es que yo no te quería hacer daño con mis pullitas, con mis espinas. Pero causaba daño. Bueno, carta del desánimo. Esta es para el rey Artajerjes. Asunto. Mira, aquí hasta allá está el asunto. Este aparece hasta un memorándum, ¿verdad? Asunto, solicitud de detener la reedificación del templo, llevada a cabo por Zorobabel en Jerusalén. Mire esta carta. Y ahí le dejo, Esdras 4 del 7 al 16 para que usted vaya e investigue la carta completa. Yo solo le puse un extracto. Esdras 4:11. Esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de tus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que subieron a ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuestos, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Mire esta carta, qué barbaridad. Firma, Bislam, Mitrídates, Tabeel, Rehum, Simsai, enemigos de Judá y Benjamín. Mire el titulito que tenía. Claro, no me da tiempo de poder hablar de... Porque este ya no parece una carta, ya parece un acuerdo, ¿verdad? Donde están varios firmantes, ¿verdad? Y recolectemos firmas y todo, y esto, para que se detenga la construcción.
Y aquí ellos lo que querían era reedificarlo. Ahora, ¿qué cree que pasó? A ver, ¿qué cree que pasó? Antes de que le ponga la respuesta. Pero no todos así al mismo tiempo, porque si no, algo que piensen. ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo? Sí se llevó a cabo, se reedificó, se paró. Bueno, aquí vamos a ver, mire pues, la respuesta para Rehum y Simsai. Dice, asunto, mire el asunto que le respondieron, de tener obra en Jerusalén. Dice Esdras 4:24. El verso 17 dice, entonces el rey envió respuesta a Rehum el gobernador, a Simsai el escriba y a sus demás compañeros que habitaban en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río Paz y ahora, dice. El documento que nos enviasteis ha sido leído claramente delante de mí. Miren, es que esto parece como que si es una carta, así como que de oficina, ¿verdad? Dice, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección. Mire, porque la carta era una mentirosa, ¿verdad? Vaya, el verso 20, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. O sea, de que investigaron y que en lugar de que ellos pagaran, a ellos se les pagaba. O sea, de que le estaban teniendo miedo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Entonces este rey dijo, ahora pues, proclamado un decreto para que estos hombres paren la obra y que esta ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Firma el rey Artajerjes. Entonces quiere decir de que esta carta, mire, del desánimo, el desánimo puede detener el caminar del Hijo de Dios. Por eso nunca tomemos así a la ligera si estamos desanimados por algo o por alguien. Si de repente te has desanimado, ve y corre a los pies del Señor y dígale, Señor, que cobre ánimo mi vida, por favor. Si de repente estás triste, dile, Señor, por favor, cambia mi tristeza en alegría. Estás de luto, Señor, cambia mi luto en danza, Señor, por favor. Porque si no salimos del desánimo, el desánimo nos puede detener para que avancemos y hagamos la obra de Dios. ¿Sabe usted que, por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, una de las cosas impresionantes que descubrieron en la guerra de Vietnam es de que los soldados los encontraban muertos, obviamente, ¿verdad? Porque usted sabe que esa ha sido una de las guerras más sanguinarias, donde más muertos ha habido. Pero dice que descubrían que los rifles que tenían ni siquiera los habían disparado una vez. Y bien cargado y con municiones. Entonces dedujeron ellos mismos que era por temor, que se habían escondido o no habían sabido qué hacer y por eso los mataron. Entonces quiere decir que el desánimo te lleva al temor y el temor te detiene de hacer la obra de Dios. Entonces no nos debemos dejar desanimar. De quien venga el mensaje, la carta. Vaya, tengo que hablarle del profeta Elías, que dijimos que era un profeta poderoso. Pero entonces Jezabel le vuelve a mandar, ¿verdad?, un mensaje. Porque me mataste a mis sacerdotes. Que yo misma muera. Si tú mañana a estas horas no estás muerto. Y eso le causó temor a Elías y se fue huyendo, ¿verdad? Se fue a encuevar, ¿verdad? No soy mejor que mis padres. Ahí había un conflicto que no se había sanado desde la niñez. Padre, me tengo que ir a reconciliar allá con el profeta Elías, ¿verdad? Pero le estoy poniendo que él se desanimó. Tuvo que el Señor enviarle un mensajero, ¿verdad?, con una palabra dulce. ¿Qué palabra dulce le llevó? Le llevó un pastel, ¿verdad? Un pastelito, una torta del cielo. Por eso le digo que era una palabra dulce, ¿verdad? Las palabras amargas que le había mandado Jezabel. Llega un ángel y le dice, come y esfuérzate. Se lo comió y se volvió a quedar así. ¿Cómo? Dijo el ángel. No dio resultado.
Se fue a la cocina del cielo y otra vez regresó. Aquí está esta otra, cómeta. Se levantó después de que comió la segunda torta y corrió por 40 días y 40 noches sin parar en el desierto. Y ahí iba corriendo, parecía Flash, ¿verdad? Solo se le miraba así, ¿verdad? Corriendo el profeta, sin parar, 40 días y 40 noches. Hermano, si uno está aquí toda la tarde sin parar y al rato ya toda la tarde ya no aguanta uno, 40 días y 40 noches corriendo. Hasta que llegó a donde el Señor quería que llegara. Entonces, no dejemos que el desánimo haga nido o crezca en nuestros corazones. Reprendámoslo en el nombre de Jesús, porque todavía hay mucha obra por hacer para el Señor Jesús. Vaya, veamos esta otra carta, la carta de la consulta. Mire, esta carta, bueno, mejor se la voy a decir, Esdras, capítulo 5 en adelante, dice: esta es la copia de la carta de Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río. Y Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Miren los personajes, o sea, de que esto es bonito porque tiene los que le enviaron los nombres. ¿Y a quién? Ok, le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá. Miren, no dejaban a los pobres israelitas, no los dejaban. Hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios. Mire cómo le decían, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos: ¿quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? Se recuerda que la obra había sido parada, ¿verdad? Dice: también les preguntaron sus nombres para informarte y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Miren qué bárbaros. Qué bárbaros. O sea, que le decir: ¿cuál es tu nombre? Porque lo quiero reportar. Ya sabía, o sea, que los orejas han existido desde la antigüedad, ¿verdad? Mire, por ahí salió un documental ficticio acerca de el regreso de Hitler. ¿Alguno lo vio? El retorno de Hitler. Era un documental experimental de tratar así con la gente, y se volvió como un documental como de unas 2 horas tal vez. Pero se llamaba El regreso de Hitler o El regreso del Führer, ¿verdad? Y lo interesante de esto es de que él salía a la calle, una persona que se parecía a él, pues. Lo interesante es de que, por ejemplo, en Alemania, pues, ¿verdad? Donde hicieron este experimento, él salía a la calle vestido con todo, su uniforme, y la gente llegaba y lo saludaba, y le hacía hasta la seña. Y algunos les decía: no, ¿y qué estás haciendo aquí? Eso no está bien. Le dijo. Saca su libretita y le dice: ¿tú crees que está mal? Sí, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Y por qué me estás preguntando eso? Porque cuando yo vuelva a gobernar el mundo, te voy a matar a ti, a tu familia y a todos tus descendientes. No, cállate, quítate. Pero lo que era un experimento, pues. Pero era un experimento ficticio también, de que después se volvió tan popular en el experimento, porque era como una mini película, ¿verdad? Que estaban haciendo la vida de él, que llegó a ser tan popular en las redes sociales que ya hasta lo estaban recibiendo. Entonces él quería realmente, porque los planes de él eran malvados, porque era él el que había regresado del pasado, por algo. De último, él sale con un carro de esos que usaba él, y en la calle saludándolos a todos, y toda la gente los saluda. En lugar de rechazarlo, lo estaban saludando. Es impresionante, a mí me impresionó. Ahora, por eso le digo por lo de los nombres, ¿verdad? O sea que usted dele su nombre al Señor. Dice, y así no nos respondieron diciendo, los ancianos, los judíos: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. O sea, está hablando de David a través de su hijo Salomón, ¿verdad? Pero como nuestros padres provocaron a ir al Dios del cielo, Él los entregó en mano
de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, mire, en el año primero de Ciro, por eso es el rey Ciro, ¿verdad? Rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. Y ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. O sea que ellos no se quedaron nada más así, quítense, dejen de hacerlo. Ya no una vez lo hicieron, la otra vez le dijeron no, a nosotros nos dieron una carta y nos dijeron que lo podíamos reedificar. Por eso es de que vea, una carta detuvo la reedificación y la reconstrucción, pero otra carta lo puede reactivar. Por eso cuando usted lea las cartas del amado en la palabra de Dios, va a ser reactivada una reedificación, una reconstrucción en su propia vida, en su propia casa. Aunque no diga amén. Lo que necesitamos es llenarnos entonces de las cartas del amado para que nuestra vida sea transformada. Ahora, mire, yo sé que es un poco largo, pero vea la respuesta. Porque es que tenemos que ver la respuesta. Yo no le quiero dejar este pedazo sin que la respuesta venga. Respuesta de la carta de la consulta. Esdras capítulo 6 del 1 en adelante. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Mire, qué bueno es tener todo en orden y guardado, ¿verdad? O usted es de aquellas personas que esto no sirve, rómpalo y tírenlo. Después, mira, no sabes dónde está tú lo rompiste y lo tiraste. ¿Cómo? Pero sí que eso me servía. Lo tiraste, lo rompiste. Uno nunca sabe en qué momento le van a servir las cosas. Bueno, vamos más adelante. Y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. Mire esto, o sea que era el libro de las memorias, ¿verdad? Y dice, en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos. Mira, hasta todo escrito, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real. Vaya, mire, y los pobres israelitas saben ni cómo lo estaban haciendo. Dice, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Mira, esta carta iba con un poder, iglesia. Entonces, ¿en dónde está el poder de nuestras cartas? En la Biblia. Cuando el Señor te dice, yo estoy contigo, está escrito en la Biblia. Dice Isaías 53, por sus llagas hemos sido curados y sanados. Es un documento escrito que nos faculta a ese poder y a esa autoridad en la sangre de Cristo. Cuando dice todos son llenos del Espíritu Santo, está escrito. Entonces al que cree le puede ser lleno del Espíritu Santo porque está escrito. Y sigue la carta diciendo, ahora pues, mira, aquellos que lo fueron a consultar, ¿verdad? Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Boznai y vuestros compañeros los oficiales del otro lado del río, alejaos de ahí. Como quien dice, ya no los estén molestando. Era el rey. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. No impidáis. Y esto es lo que el Señor le dice a usted en esta tarde. Nadie va a impedir que el Señor haga su obra en su propia vida, en su propio corazón. Sino que todos vamos a mire, es que ¿cómo hago para explicar lo que el Señor me estaba diciendo cuando preparaba este tema? Y es de que los documentos escritos tienen tanta validez y tanto poder en la tierra como en el cielo,
que por eso es que el Señor habla por decretos. Por eso es de que cuando el enemigo ha decretado hacerte daño, porque el enemigo también lanza sus decretos. Ya vio que Jezabel lanzaba sus cartas malévolas. Pero cuando el enemigo te lanza un decreto, Dios levanta otro decreto más poderoso para destruir. Por eso, que no te dé temor si de repente el enemigo te dijo que te iba a destruir. Y déjeme decirle, tiene poder para destruirnos. Pero el Señor tiene todo poder y toda autoridad nos ha dado a nosotros para que en su nombre podamos deshacer toda obra del maligno. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre Santo, tengo otro par de cartas y ya casi terminamos. Mire pues. Carta de la mentira. Pastor, ¿y dónde están las cartas bonitas que dijo? Ya vamos a llegar, espérese. Nehemías dice, entonces Sanbalat me envió a su siervo en la misma forma por quinta vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito, se ha oído, mire qué bárbaro, se ha oído entre las naciones, y Gasmu dice, que tú y los judíos estáis tramando rebelaros. Por eso reedificáis la muralla, y según estos informes, tú vas a ser el rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá, y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven y consultemos juntos. Mire qué mentiroso. Firma Sanbalat. Usted sabe que Sanbalat, Tobías y el árabe se oponían a la restauración de las murallas. Siempre hay personajes que se oponen a que tú seas restaurado, iglesia. Pero Dios siempre se ocupa, Dios siempre desea que tu vida sea restaurada. Por eso es de que nosotros tenemos que aliarnos de personas que nos ayuden en nuestro caminar a Cristo, y no aquellos que nos detengan o que se opongan a lo que nosotros estamos haciendo en el Señor. La respuesta, entonces le envié un mensaje diciendo, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Una carta mentirosa, ¿verdad? Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Miren la oración. ¿Y quién la escribió? El profeta Nehemías. ¿Usted sabe cómo le decían al profeta Nehemías? ¿El profeta? No, ese es el profeta Jeremías. El profeta Nehemías era el reconstructor. Nehemías era el reedificador. La función de él era reedificar las murallas. Dios le había puesto eso en su corazón. Tiene que haber un momento, un despertar, iglesia, cuando tú decides en tu propio corazón, Señor, tengo que ser reedificado o edificado para hacer tu obra. Porque ahora, antes se utilizaban elementos, se utilizaban piedras, madera, pero ahora tú y yo somos el material en las manos del Señor. Tú y yo somos piedras vivas que estamos reedificando y construyendo el templo del Señor. Pero si no nos llevamos los unos con los otros. Mire, con esta creo que me voy a detener y después le voy a dar una de las otras. Mire, carta del exterminio. Este parece que la escribió Terminator, ¿verdad? La carta del exterminio. Esther. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Firma el malvado Amán. Parece hasta la película The Purge, ¿verdad? Que dice que en un solo día se podía hacer todo lo malo que quisieran. ¿De dónde creen que sacan las ideas esas tan funestas para hacer las películas? Aquí, este malvado hombre Amán, que es figura de un anticristo, ¿verdad? Le engaña al rey y le dice, fírmame esta carta, pon tu cera, haz lo que tú quieras, le dice, para que podamos matar a todos estos judíos, a destruir al pueblo ese. Y el rey estaba casado con Esther, que era judía. Mire, por eso es de que Mardoqueo le dijo a Esther,
Mira, no pienses que tú allá adentro del palacio, le dijo, te vas a salvar. Porque probablemente ni ahí vas a poder vivir después de todo lo que pase. Le dijo. ¿Quién sabe? Dice, si tú llegaste a ser reina para esta hora funesta que nos está llegando como pueblo. Por eso, iglesia, mire, en el lugar donde usted, Dios lo tiene ahora, no es por casualidad. En donde usted está no es casualidad, déjeme que se lo diga, no es por casualidad. Usted está aquí con un propósito establecido de parte de Dios. Usted tiene dones, talentos, tiene cosas preciosas en Dios, que en un momento el Señor lo va a usar poderosamente y lo va a levantar. De hecho, yo veo un pueblo poderoso en el aposento alto, donde todos son llenos del Espíritu Santo. Ahora mire la respuesta. Esther capítulo 8 y verso 10 en adelante. Y se escribió en el nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey y se enviaron las cartas por medio de correo a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños, mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Mire qué cartita esa también, iglesia. O sea que el rey no les dijo yo los voy a defender, porque era demasiado ya el odio que le tenía todo el pueblo generalizado. Mire, ¿sabe qué me llama a mí la atención de esto? Que el odio era generalizado. Dice que el anticristo, oiga bien, el anticristo no se va a manifestar, sino que hasta que venga, ¿qué? La apostasía generalizada. Apostasía es negar a Dios, o a todo lo que se llama a Dios, incluidos los cristianos. Entonces aquí estos estaban viviendo un momento de tribulación y de gran tribulación, porque se manifestó el anticristo de ese tiempo. Se manifestó y de una vez los sentenció, los voy a matar a todos. Y el pueblo lo que hizo fue suplicar, ¿verdad? ¿Y quién la firma? Firma Mardoqueo por medio del rey Asuero. O sea, Mardoqueo era el tío o el primo de, como usted lo quiera ver, el tío de Esther. Hijito, ¿puedes pasar? La iglesia como una carta ministerial. Ay, bueno, ya caímos a aguas más mansitas, ¿verdad? 2 Corintios 3:2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Sabe que usted es una carta abierta? Aquí es una carta ministerial. El apóstol Pablo está diciendo a los de los Corintios, ustedes son mi carta de presentación, Corintios. Por eso pórtense bien. No, en 1 Corintios 5 se habla de aquel que se metió de un hombre que tenía un hijo que se metió con su madrastra. Y dice el apóstol Pablo, si esas cosas ni en el mundo se escuchan, ni entre los inconversos se escuchan esas cosas, y aquí se escuchan en el pueblo de Dios. Entonces, ustedes son carta de presentación mía. Ahora, yo le puedo decir a usted, ustedes son carta de presentación de nosotros. A donde quiera que ustedes vayan y hablen y se sienten a la mesa con alguien, ustedes están presentándonos a nosotros. Por eso su comportamiento tiene que ser bueno. Si de repente están hablando mal y de su pastor y hasta se ríen de los chistes, ¿qué carta de presentación es esa? Por eso el apóstol Pablo les decía, ustedes son mi carta de recomendación y mi carta de presentación. Vaya, vayámonos un poquito más al centro. La iglesia, nosotros, somos la carta de presentación de Cristo. 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Qué hermoso. Yo quiero ser una buena carta, un embajador de Jesucristo. Porque así como usted y yo nos comportamos, así estamos nosotros presentando a Jesucristo. Si todavía hay cosas adentro de nosotros que no han cambiado,
el carácter o los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes. Si todavía no hemos logrado cambiar y se nos salen de repente delante de aquellos que no conocen del Señor y los que lo conocen, esa carta estamos presentando a Cristo. Por eso es de que a veces se dan los casos cuando dicen, no hombre, yo para ser cristiano, así como ese, no, yo mejor me quedo en el mundo. O pueda ser peor aún, que por nuestro comportamiento algunos retrocedan de su búsqueda por el Señor. Por eso es que la Escritura dice que nosotros no debemos ser piedra de tropiezo de nadie. Hay de aquellos que son piedra de tropiezo. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Porque todos estamos ahí inmersos. Todos podemos ser piedra de tropiezo. Los padres pueden ser piedra de tropiezo de sus hijos. Los hijos pueden ser piedra de tropiezo de los padres. Los esposos pueden ser piedra de tropiezo de las esposas. Las esposas pueden ser piedra de tropiezo de su esposo para que se levante. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que no seamos hallados como piedra de tropiezo. En lugar de ser una piedra viva, piedra de tropiezo. ¿Cuál de las dos quiere ser? Sus frutos y sus actitudes demostrarán qué tipo de piedra es. Carta compartida, Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Mire, la palabra de Dios, léala, estúdiela, enséñela, practíquela, vívala, compártala. No importa todas las veces que usted comparta la palabra de Dios. Aunque así usted les diga el mismo verso, siempre Dios los va a edificar. La palabra de Dios no se agota, no se extingue la palabra de Dios. La palabra es poderosa para redarguirnos, para transformarnos por dentro, para levantarnos el ánimo, hermano, para sanarnos, para fortalecernos, para confrontarnos, para exhortarnos. También es buena la palabra de Dios. Por eso esta tarde yo le traigo un mensaje. Yo soy una carta de parte de Dios para su vida. Y yo le digo, busque del Señor ahora que hay tiempo, iglesia. Que olvide las cosas del pasado y sigamos adelante, buscando del Señor. Para que cuando el Señor venga y vea las cartitas que somos nosotros, nos recoge y nos ponga en su zurrón, en su morralito, en su alforja, en su mochila, y nos lleve y nos presente al Padre. Estos son mis hijos, aquí están. Y estaban todas sucias las cartas, pero ahora están limpias, están blancas. Y estamos bien delante de Dios. Pero es una decisión personal, iglesia. Mire, la profecía decía, el Señor viene pronto. No pierdas el tiempo. Carta de la madurez, 2 Tesalonicenses 2:2. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Esto me habla a mí de que debemos de retener, entender y practicar la sana doctrina. Si no tenemos sana doctrina, iglesia, vamos a ser engañados. Aquí el verso dice, aunque te llegue una carta, el mismo apóstol lo decía, aunque alguien venga y te presente otro evangelio, aunque un ángel descienda y te presente otro evangelio, sea anatema, dice, porque el evangelio de Jesucristo es uno solo. Por eso es que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo fue bien severo con la iglesia de los Gálatas. Le dijo, oh Gálatas insensatos, Gálatas tontos, les dijo. Hay otras palabras más fuertes. ¿Quién los engañó? ¿Cómo fueron engañados para creer a otro evangelio? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los embrujó para que tan pronto olvidaran las enseñanzas? Por eso es como yo siempre le he dicho, iglesia, lo que bien se aprende nunca se olvida. Usted y yo aprendamos bien la sana doctrina para que si el enemigo nos quiere bombardear algún día con doctrina enferma,
usted sepa cómo reprenderla en el nombre de Jesús. Y por último, las cartas conservadas. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o por carta nuestra. Ay, hermano. Ahí tenemos, mire, no me refiero tanto solo a los mensajes que su pastor predica, sino mensajes sanos que escucha quizás del apóstol Sergio y de otros ministros sanos de Dios, sino que a la palabra que usted tiene, la Biblia, léala, retenga la palabra, compártala. La palabra de Dios es como una espada con la que usted puede destruir a su adversario. Dice, la palabra de Dios es lumbrera para mi camino, es como una guía que nos va a llevar a un lugar seguro. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Cuando dice que está viva es porque cuando usted abre la palabra y de repente estaba triste y de repente la abre y dice, no estés triste porque yo estoy contigo. El Señor le habló, está viva la palabra. También dice que la palabra de Dios es cortante, más cortante que una espada de doble filo, que dice que llega y penetra, dice, hasta las coyunturas de los huesos, hasta los tuétanos mismos de los huesos. Y dice que discierne los pensamientos, la palabra de Dios. Dice, y llega y corta en el límite entre el alma y el espíritu. Y ahí, o sea, porque está pasando y corta y lo separa. Porque el Señor sabe que nosotros somos más alma que espíritu. Si no es por la palabra, ese corte, esa disección nunca se va a dar, iglesia. Es solo por la palabra de Dios. Es no dejar caer nada al suelo, iglesia. Samuel no dejó caer nada al suelo, el profeta. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Carta de la exhortación. Amados, 2 Pedro 3:1. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. La palabra de Dios nunca nos va a dejar de edificar, iglesia. Sea que sea un predicador como yo predicando, enseñándole de la palabra, como leyendo la palabra de un predicador como el apóstol Pablo, que vivió hace 2000 años, 1900 años. Esa misma palabra que los edificó a ellos, o el apóstol Pedro que está hablando acá, esa misma palabra que edificó a los lectores de su tiempo, nos está edificando a nosotros en este tiempo. Si usted ama y atesora la palabra de Dios. La conclusión, 2 Corintios 10:11. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. ¿Sabe qué significa esto? Porque el papel aguanta con todo, ¿verdad? Y sí, que yo esto, yo lo otro, y no hace nada de lo que escribió. Aquí está diciendo el apóstol: lo que yo les escribo a ustedes, soy. No les estoy echando cuentos. Porque usted sabe que hay algunos que con unas personas se portan de una manera y con otras se portan de otra manera. A uno le hablan bien, ay, ¿qué tal? Con el otro están hablando mal del otro. No, hombre, no puede ser así. Somos representantes de Cristo, somos cartas abiertas de Dios. Entonces, es ser original. Yo a esta carta le puse la carta original. Ser reales, no hipócritas. Bueno, le he dado un discurso de las cartas y le dejo ahí el resumen. Pero, iglesia, yo de verdad
quiero que me entienda esta tarde. Y si usted me entendió, se va a poner de pie y va a venir acá al frente a decirle: Señor, quiero hacer una carta abierta de bendición en tus manos. Porque solamente así usted y yo, iglesia amada, podemos llegar a ser como Dios quiere. Cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, es cuando podemos cambiar. Así es de que yo le pido que se ponga de pie en su lugar, y si usted quiere que oremos por usted, venga acá al frente y le digamos: Señor, ayúdame, quiero ser una carta abierta de bendición para ti, Señor. Ya no quiero, Señor, ser diferente, sino que antes quiero que tu fidelidad, que es tan grande, se manifieste en mi vida y que yo pueda ser de bendición, no solo para mi vida, sino para otros que se acercan a mí. Estar donde